Familia, buenos días. Antes de poder comenzar en esta mañana con la palabra que el Señor quiere enseñarnos, quiere traernos, ustedes han escuchado sobre ya la reactivación de los diferentes sectores a raíz del levantamiento de la cuarentena por toda esta pandemia del COVID-19. De pronto muchos se han preguntado, como ya se levantaron las restricciones al sector interreligioso, algunas congregaciones ya están abriendo sus puertas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que ha dado el Ministerio de Salud. Nos han estado preguntando cuándo vamos a reabrir. Bueno, queremos decirles que estamos caminando hacia eso. Ya hemos comenzado a prepararnos con todo lo que tiene que ver con los protocolos que se deben hacer en el caso de las congregaciones, de las iglesias, en cuanto al aforo, en cuanto a la desinfección, en cuanto a la preparación de personal idóneo para esta tarea y estamos nosotros en ese caminar, estamos nosotros ya preparándonos para esto. Eso es lo primero, porque son dos cosas que queremos tener allí presentes en este sentido. De hacerlo, lo vamos a hacer muy bien, cumpliendo con todo lo que nos dice el gobierno, cumpliendo con los decretos que nos sujetan a hacer esta actividad con todos los lineamientos del Ministerio de Salud. Pero lo segundo es que estamos esperando la dirección del Señor para cuál es el momento justo y preciso en el que podemos nuevamente reabrir. Yo sé que muchos están con esta inquietud, pero lo más sano que podemos tener en este momento, lo más tranquilo y lo más seguro que podemos tener en este momento es realmente cuando Dios nos diga es allá, es este día. Entonces nosotros iremos anunciándoles, queremos tener la tranquilidad, queremos tener la dirección de Dios aún en este paso, que no sea una decisión llevada por el afán, que no sea una decisión llevada por la ansiedad, que no sea una decisión presionada. Miren, yo sé y sabemos el anhelo que tenemos de volvernos a encontrar. Sabemos del anhelo que tenemos de volvernos a ver. Extrañamos mucho a cada uno de ustedes, los extrañamos y deseamos nuevamente encontrarnos, pero queremos hacerlo como Dios nos dice que lo debemos hacer. Por eso lo primero es prepararnos con todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad y segundo, que el Señor nos dé el momento para hacerlo. Ponga en nuestro corazón el momento justo. Entonces, los animamos a que estemos orando. Por el día que el Señor nos va a permitir nuevamente estar juntos, a que estemos orando para que nuestro corazón no se enfríe, a que sigamos orando. Hemos abierto espacios en los cuales podemos estar compartiendo como familia, sabemos todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo en su iglesia, entendiendo que esto no es la iglesia, sino entendiendo que cada uno de nosotros en nuestros hogares somos la iglesia. Entonces, estemos orando juntos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos direccione, que el Señor nos muestre cuándo es el momento. Entonces quería darles esta información para que podamos conocer hacia dónde vamos caminando como familia, qué es lo que vamos a hacer en este sentido y qué es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Y ahora sí, entonces, prepararnos para escuchar la palabra de esta mañana, recibirla, meditarla, caminar sobre ella. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque en medio de cada paso, en medio de cada paso que vamos a dar en el caminar, Señor, contigo, confiamos en tu consejo, descansamos en tu dirección, descansamos, Señor, en que tú eres el que nos diriges, el que tú eres el que nos guías. Tú conoces los tiempos, Padre, tú conoces lo que se da de aquí en adelante. Tú sabías de toda esta circunstancia que íbamos a vivir a nivel mundial y tú sabes lo que viene. Por eso queremos poner nuestro corazón en ti, queremos descansar en ti, queremos tener la completa tranquilidad y reposo de que tú tienes el control de todo y saber que el momento en que tú nos digas que lo haremos será el mejor momento. Y mientras tanto, Padre Celestial, descansamos, ponemos nuestro corazón. Y ahora, Padre, disponemos nuestra mente, disponemos
nuestro espíritu, todo nuestro ser para recibir tu palabra, no solo para escucharla, Señor, sino también para poderla meditar y poder caminar conforme a tu palabra. Sabemos que cuando caminamos conforme a lo que la palabra tuya dice, Señor, vemos realizados tus sueños en nosotros, vemos realizado tu propósito en nosotros y podemos ver todas las promesas, podemos ver que aquello que tú nos has llamado a vivir es una realidad y ver tu bendición, ver tu gracia, ver tu victoria en medio de nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer el epílogo de toda esta enseñanza que hemos dado frente a la situación que vivió David, vivió Saúl, el ejército de Israel, allí cuando estaban enfrentando a Goliat, o más bien cuando Goliat los estaba enfrentando a ellos. Y este epílogo lo he llamado la raíz del asunto, donde radica todo lo que pudimos ver, todo lo que pudimos estudiar de qué fue lo que le robó la victoria al ejército de Israel allí cuando se pusieron en orden de batalla, qué fue lo que le dio la victoria a David allí también frente a este filisteo. Pero lo que quiero hoy realmente que pongamos total atención es que aunque el enemigo quiso venir contra un ejército, la determinación de cada uno de los personajes principales allí en esta historia, particularmente la posición de Saúl y la posición de David, marcaron la diferencia. Realmente lo que somos nosotros, quienes somos nosotros, lo que hemos buscado en nuestra vida, lo que sembramos en nuestra vida, es lo que va a marcar la diferencia. Cuando miramos nosotros en la palabra, cuando el Señor usó a comandantes, a jefes de ejércitos, realmente lo que había en el corazón de estos jefes fue lo que motivó, fue lo que movió a sus ejércitos. David, por eso llamaron a sus guerreros en un ejército que iba en contra de gigantes, y el pasaje que leíamos en el Salmo 132, una de las promesas que el Señor le dio a David era que allí haría retoñar el poder de David. ¿Y cuál fue el poder de David? En medio del corazón de David, del amor por su presencia, el poder que había en David era que él era alguien que derrotaba gigantes. Y sus valientes fueron llamados así, un ejército que derrotaba gigantes. ¿Por qué? Porque era el corazón de un hombre, la vida de un hombre la que motivó a los que le seguían. Y aquí vemos la raíz del asunto. Entonces, para cerrar, como para hacer el epílogo de todo esto, ¿quién era Saúl y quién era David? Y esto lo encontramos allí, empezando por Saúl, lo encontramos en 1 Samuel 9, versículo 2. 1 Samuel 9, versículo 2. Y vamos a mirar cómo habían aspectos que eran similares en la vida de Saúl y en la vida de David. Dos reyes frente al pueblo de Israel, pero habían características que la palabra las menciona que eran, donde vemos que eran parecidos en algunos aspectos. Entonces, 1 Samuel 9:2 dice que, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, aquí menciona que realmente Saúl era una persona que tenía una buena apariencia personal. La palabra lo llama lo describe como favorecido, lo describe hermoso. Y miren esta afirmación: no había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. O sea que Saúl era alguien que llamaba la atención, era alguien que atraía, que llevaba la atención hacia quien era él. Y fuera de esto, declara que de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que vemos a un Saúl realmente de una estatura mucho mayor. Realmente si veíamos a todos allí, pues íbamos a reconocer quién era Saúl, porque era el más alto de todos los que estaban allí. Y quiero que veamos como un poco también esto, porque miren cómo Saúl
sobresalía, cómo Saúl se distinguía de los demás, y de pronto esto fue lo que hizo ganar un poco el respeto hacia él, pero esto le jugó una mala pasada, como lo hemos estudiado, cuando fue a confrontar, cuando fue a enfrentar, a querer derrotar a Goliat, porque a la final no le sirvió para nada su corpulencia. Pero bueno, lo primero que la palabra menciona de Saúl es que era hermoso, favorecido, no había otro más hermoso que él, y que de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tenía una buena apariencia personal. Primera de Samuel 10:21 dice que entonces hizo que se acercara a la tribu de Benjamín. Aquí está hablando realmente de Samuel. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Pero cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. Miren que esta situación es parecida a la que vivió David cuando Samuel va a ungir a los hijos de Isaí. El que no estaba allí era David. Versículo 22. Volvieron pues a inquirir del Señor, a buscarlo. Volvieron pues a buscar al Señor, a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: he aquí, está escondido junto al bagaje. Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros, nuevamente lo reafirma la palabra, de los hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Miren cuál era la estatura de Saúl, que sobresalía sobre todo el pueblo. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: viva el rey. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso adelante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno para su casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Versículo 27. Pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron, y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. ¿De qué habla este pasaje? Bueno, si el primer pasaje que leímos habla de que Saúl sobresalía por su apariencia personal, aquí habla de su humildad. ¿Dónde estaba Saúl? Saúl era un muchacho humilde, estaba escondido allí en el bagaje, no estaba allí en medio de todo lo que el Señor estaba haciendo cuando fueron escogidas la tribu de Benjamín y después las familias de la tribu para poder escoger al próximo rey de Israel. Entonces hablan de dónde estaba Saúl, y había humildad en su corazón. Y el último versículo que leíamos, el 27, dice que frente al menosprecio que tuvieron unos con él, él sencillamente guardó silencio. O sea, veíamos a un hombre también con dominio de sí mismo. ¿De dónde nacía esta humildad o este dominio de sí mismo? ¿Qué hizo esta apariencia en Saúl? Es lo que vamos a ver más adelante. Pero estas eran las características de este hombre al que por cuanto el pueblo quería un rey, el Señor a través de Samuel escogió a Saúl. De buena apariencia, humilde, y tenía dominio de sí mismo. Pero ¿qué sucedió después con Saúl? ¿Quién fue Saúl? Este era el Saúl antes de que lo ordenaran como rey, de que lo ungieran como rey. Pero realmente, ¿qué empezó a pasar en la vida de Saúl? Y sabes, es muy, muy triste, porque realmente Dios fue el que lo escogió, Dios lo unge, y de una u otra manera el pueblo también lo honró. El pueblo se alegró cuando Saúl fue escogido rey. Pero lo que esto produjo en su corazón
pues fue lo contrario de pronto a lo que Dios esperaba, o de pronto Dios conocía lo que iba a suceder con Saúl. ¿Sabes? Esto es lo que sucede cuando somos puestos en lugares de autoridad, cuando no estamos preparados, cuando nuestro corazón de pronto no está completamente dependiente del Señor, pueden ocurrir lo que vamos a mirar ahora de lo que sucedió con Saúl. Entonces, ¿qué fue lo primero que vemos de Saúl después de esto? Encontramos allí en 1 Samuel 13:12. 1 Samuel 13:12 dice: me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Miren la actitud aquí de Saúl, la primera circunstancia o situación que nos comenta aquí la palabra de Saúl, mirando, digámoslo así, las que más resalten y las que quiero tomar en esta mañana. Aquí vemos a un Saúl que ve que los enemigos vienen contra él y que él no ha implorado el favor del Señor. Se tenía o los reyes están acostumbrados a que aquellos siervos del Señor, los profetas, los sacerdotes, fueran los que vinieran, porque de todas maneras pues el Señor lo había dicho. Eran los sacerdotes los que venían a ofrecer el holocausto, eran los sacerdotes los que intercedían por el pueblo. Entonces aquí vemos que Saúl no espera. Saúl se mueve con afán, ve que vienen los enemigos, y la reacción de Saúl cuando vienen los enemigos es que dice: me vi forzado y ofrecí el holocausto. Saúl no había sido llamado para esto. El que había sido llamado para esto había sido Samuel. Y allí vemos la obstinación de Saúl, una persona que se deja llevar por su propio parecer. No fue una persona que aprendió a esperar, sino que una persona que cuando veía la presión de las circunstancias, se movía por la presión de las circunstancias y no esperaba lo que el Señor había determinado que se hiciera. Entonces vemos lo que sucede aquí con Saúl, que él, la circunstancia lo empujó a hacer lo que él no había sido llamado a hacer, a no esperar a Samuel para que Samuel viniera, ofreciera el holocausto por él y el pueblo fuera liberado. Bueno, y esta obstinación, cuando yo siento, cuando yo creo, cuando yo siento la presión de que es que tengo que tomar esta decisión, Dios no me ha escuchado, ya he orado mucho tiempo, ya he esperado mucho tiempo y Dios no ha hecho nada, pues ahora tengo que hacerlo yo. ¿Saben que esa es una de las circunstancias que nos llevan, o son las actitudes que en algún momento nos presionan, los momentos, los días, la presión de los tiempos que vivimos? Que lo que primero nos quiere robar las circunstancias es el esperar en el Señor. El Señor muchas veces lo dijo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos. Y siempre vamos a tener la tentación de hacerlo en nosotros mismos, de creer que nosotros tenemos la solución, de creer que como Dios no pudo, como que a Él le quedó grande, entonces ahora nosotros lo vamos a hacer. Mire que esto estaba en el corazón de Saúl. Entonces vemos que los resultados de los que estuvimos estudiando, los que estuvimos mirando, los resultados de lo que sucedió con el ejército, nace de lo que había en el corazón de un hombre. Lo segundo que vemos en Saúl, 1 Samuel 15:11. Aquí lo leímos, creo que fue hace 8 días, cuando el Señor le dice a Saúl que vaya contra Amalec, contra el pueblo, y que acabe con todo, que no dejara vivo nada, todas las cosechas, todos los rebaños, hijos, hijas, familias y al mismo rey tenían que matarlo. Saúl no hace esto. Saúl, lo dice la palabra, guarda lo mejor de las ovejas y deja vivo al rey Amalec. Y aquí viene una palabra del Señor a Saúl dada por Samuel, aquí en el versículo 11 de 1 Samuel 15. Dice: me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué le pesó al Señor? Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos.
Miren lo que le pesó al Señor, miren lo que le pesó a Dios del corazón de Saúl. Lo hizo rey, lo puso en un lugar de honra, lo puso en un lugar de autoridad, lo puso para guiar al pueblo de Israel. Era una honra grande que Dios ungiera a alguien para guiar a su pueblo. Y lo que dice el Señor es: me pesa haber hecho rey a Saúl. Por una sencilla razón: porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Desobediencia. Desobediencia. Cuando nosotros nos hemos acostumbrado a que hacemos lo que nuestro corazón nos dicta, cuando nosotros nos hemos acostumbrado a obedecer lo que nuestras emociones nos llevan a hacer, pues naturalmente va a venir la desobediencia. Estaba Eva frente al árbol dialogando con la serpiente. Y mire cómo la serpiente empezó a envolverle y Eva empezó a ver, empezó a dejarse llevar por lo que veían sus ojos. Y esto la llevó, el siguiente paso de esto fue la desobediencia. Lo puedo hacer en mí mismo, lo puedo hacer por mí mismo. Yo puedo ser esto, yo puedo ser aquello, yo puedo solo, yo puedo sola, yo puedo lograr esto, no necesito al Señor para hacerlo. Pues el paso siguiente es la desobediencia. Dicen que lo que precede a la caída es el orgullo, vernos a nosotros mismos. Entonces, cuando el corazón ve esto, pues ¿qué es lo más natural? Desobedecemos. Y sabe, esto le pesa al Señor. Esto le pesa al Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un lugar, nos ha dado una posición. Y no hablo de una posición humana, no hablo de una posición terrenal. El Señor nos ha puesto en este tiempo, nos ha puesto en esta tierra, en un lugar de autoridad, en un lugar de honra, sea cual sea, el más pequeño que tú consideres. Pero fue el Señor el que te ha puesto allí. ¿Qué es lo que el Señor espera? Por cuanto, si nosotros creemos, lo estuvimos ministrando el viernes en la mañana en nuestra hora AM. ¿Qué estuvimos ministrando? Estuvimos ministrando dándole gracias al Señor por su gracia, porque realmente lo que somos, lo que tenemos, donde estamos, no lo merecemos. Si estamos donde estamos es por Él. Si tenemos lo que tenemos es por Él. Y eso es lo que debería tener nuestro corazón. Pero cuando no, cuando vemos que hemos llegado a ciertos lugares por nuestra capacidad, cuando vemos que hemos llegado a tomar una cierta posición porque pues nosotros hicimos esto, logramos aquello, nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos estudiado mucho para poder llegar allí, pues no reconocemos realmente que fue el Señor el que nos puso. Y podemos dejar de seguirle. Podemos dejar de seguirle. Miren que esto se empezó a ver en Saúl antes de aquel momento de la confrontación con Goliat. Se evidenció un corazón desobediente. Ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Pero lo que resalto más de este versículo es como sentir el corazón de Dios cuando dice: me pesa haber hecho rey a Saúl. Sabes, yo nunca quiero escucharlo del Señor, por más difícil que sea la situación, por imposible que yo vea lo que estoy viviendo. Lo que no quiero que el Señor diga es: me pesa haber hecho lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Me pesa. Como una frustración en el corazón de Dios. Es como si Dios hubiera confiado. Dios confió y esperó. Ahora, Dios conocía el corazón de Saúl. Pero ese es el corazón misericordioso del Señor, que esperó que él pudiera reaccionar a esto, pero le pesó, le pesó. Lo tercero, 1 Samuel 18:8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Qué más le falta sino el reino? ¿Qué empezó a cantar el pueblo?
El pueblo empezó a cantar allí cuando derrotó a Goliat, David. ¡Ay, Saúl mata miles, David 10,000! Y empezó un canto que se escuchó por todo Israel. ¿Y qué produjo esto en Saúl? Pues allí lo dice la palabra, ¿no? Primero se enfureció y le desagradó este dicho. Y empieza a decir, ¿qué le falta entonces ahora? Que le den el reino. ¿Qué sintió Saúl allí? ¿Qué empezó a sentir Saúl? Y allí es donde uno mira las reacciones de Saúl contra David. ¿Por qué lo desterró? ¿Por qué lo exilió? ¿Por qué buscó matarlo? Porque empezó Saúl a dejar depositar celos y odio en su corazón. Y esto es lo tercero. Cuando nos apartamos del Señor, perdemos nuestra identidad, perdemos quiénes somos, perdemos la razón de lo que somos y de lo que tenemos, de dónde ha venido. ¿Saben que una virtud de la gracia del Señor es que no nos hace ver a nosotros conforme lo ve el mundo, lo grande? Es que si soy gerente es mucho más que si soy de pronto el portero. Si soy esto es mucho más. No, la gracia del Señor nos hace ver que Dios, el Dios que lo puso a él como gerente, es el mismo Dios que me ha puesto a mí como portero. Por lo tanto, la autoridad, la gracia, la honra que el Señor le ha dado a él como gerente es la misma que yo tengo como portero. Puede que a nivel de la dimensión de la influencia pueda ser mayor la influencia de un gerente, podríamos pensarlo, que la de un portero. Pero la misma gracia que tiene el gerente es la misma gracia que tiene el portero. A veces nosotros, por ver cómo ve el mundo, dimensionamos que de pronto las congregaciones más bendecidas o los ministerios más bendecidos son los ministerios que más se escuchan, los más grandes, tienen diferentes medios de comunicación. ¿Sabes qué es eso? La gracia del Señor. La gracia del Señor que está sobre aquellos ministerios que son en algún momento internacionales, que son conocidos, que tienen grandes oportunidades, es la misma gracia que de pronto tenemos congregaciones más pequeñas, que el Señor nos puso en una ciudad más pequeña, de pronto solo para impactar el entorno en el que el Señor nos ha sembrado, pero es la misma gracia del Señor. Y esto desconoció Saúl. Como su corazón fue obstinado, como se dejó llenar de orgullo, como no seguía al Señor, pues se llenó de celos. Y la inseguridad, lo que trae el no reconocer la gracia es esto, es esta inseguridad que me hace ver que cómo así que otros tienen. ¿Por qué yo no tengo lo mismo? ¿Por qué yo no obtengo lo mismo? Si yo oro 10 horas y tal persona, yo ni siquiera a veces la veo orando, y porque no tiene que ver con eso. Lo que tenemos que reconocer es que la gracia del Señor ha sido puesta sobre el que tuvo 5 talentos y los multiplicó. La misma gracia estaba sobre el que tenía 2 talentos. No tenía que ver con la cantidad, tenía que ver con quién se lo estaba poniendo en sus manos. Y aquí pasa lo tercero. Saúl se llena de celos y odio. Y miren lo que dice 1 Samuel 19:1. Saúl dijo a su hijo Jonatán, y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Miren lo que produjo en el corazón de Saúl los celos y el odio. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. ¿Hasta dónde lo llevaron los celos y el odio? A desear la muerte del otro. ¿Saben que ese es el problema con la amargura del corazón? Cuando empezamos a odiar. Aquí podemos entender por qué Jesús nos dice, me amarás con todo tu corazón, me amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Porque eso nos va a guardar a nosotros. De permitir que celos, que odio, que amargura inunden nuestro corazón. La única seguridad que tenemos de amar a otro es si amamos a Dios. Se nota que Saúl no amaba a Dios. Y como Saúl no amaba a Dios, pues no podía amar a sus prójimos. Quería todo para sí. Solo se veía él. Solo era él, todo él. Y buscó matar a aquel con el que corría peligro y que le quitara su reino. Cuando recordemos que el que hizo rey a Saúl fue Dios.
Pero cuando desobedecemos al Señor y nuestro corazón lo dejamos llenar de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que desconocemos que fue Dios el que nos lo dio y lo tomamos como propio y nos adueñamos de eso. Y allí es donde, perdónenme la expresión, descabezamos a los que consideramos que son un peligro, que nos van a robar lo que hemos logrado, aún ministerialmente, aún laboralmente, en diferentes esferas. Qué especial es que en Cristo la tranquilidad de alegrarnos, de poder alegrarnos nosotros, de que los que vienen detrás de nosotros, los que vienen en la segunda generación, puedan llegar a obtener más de lo que nosotros obtuvimos. Esa es la alegría de la gracia, de que no estamos peleando algo nuestro, sino reconocemos lo que ha sido puesto en nuestras manos. Saúl no lo vio así. Y mire cómo lo hizo todo esto, la obstinación, la desobediencia, los celos y el odio. Mire hasta dónde lo llevaron. Versículo 1 Samuel 28, 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium. Mire hasta dónde pudo llegar la inseguridad de Saúl, que lo volvió supersticioso. ¿Qué es lo que más aborrece? El Señor le había dicho a Saúl, porque se lo dijo por Samuel: ¿sabes que peor que la idolatría y que la adivinación es la obstinación y la rebeldía? Es mejor obedecer que darle sacrificios al Señor. Palabras más, parafraseando lo que le dijo Samuel, el Señor a través de Samuel a Saúl en versículos anteriores. Pero esto como que no entró en el corazón de Saúl, y esa inseguridad lo llevó a Saúl a ser supersticioso. Y aquí hay un peligro, porque saben, todos nosotros conocemos en nuestro corazón que hay algo más de lo que necesitamos, hay alguien mayor de lo que necesitamos, hay un ámbito mayor de lo que necesitamos. El peligro de las personas sin Dios, el peligro de las personas sin Dios es que van a buscar eso mayor: leer las cartas, leer la mano, la tentación del horóscopo. Porque siempre se lo escuché a un pastor, esa búsqueda de lo espiritual, esa búsqueda de buscar ese ámbito, esa búsqueda de querer indagar en ese ámbito, qué es lo que viene para el futuro, esa búsqueda que tenemos allí. El hombre, ese es un vacío que quedó de que un día estuvimos en el jardín del Edén y que Dios estaba en comunión con nosotros. O sea, esa búsqueda de lo espiritual, de lo no material, de lo sobrenatural, es una búsqueda por un vacío que quedó en el corazón. Ahora nosotros lo tenemos en el Señor. Pero miren hasta dónde lo llevó a Saúl. Saúl no lo llevó a consultar al Señor. Saúl no lo llevó a buscar al Señor. Y es triste lo que hace muchas veces la obstinación, y es triste lo que hace la rebeldía y la obediencia en el corazón. Que pudiendo volver a nuestro Dios, preferimos escuchar las otras voces que nos digan: dale, si puedes, dale. Eso o sea, voces realmente que nos sacan más y más del propósito. De pronto Saúl no buscó al Señor porque sabía lo que el Señor le iba a decir. Pero yo estoy completamente seguro que donde Saúl hubiera buscado al Señor, el Señor le hubiera obrado, sí, de pronto con disciplina, pero también con misericordia. Porque Dios es grande en misericordia. Pero Saúl dudó de buscar al Señor y buscó una medium, o sea, permitió la superstición en el corazón. ¿Y cuál fue el desenlace de todo esto? Primera de Samuel 31, 4. Mire el desenlace. Primera de Samuel 31, 4 dice: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Esto habla de que Saúl tenía centrada toda su vida, toda su atención en él mismo.
No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. ¿Qué pasó con Saúl? Se suicidó. Miren cómo fue esta escalera. Miren cómo fue este paso. Un hombre hermoso, de buena apariencia, humilde, tenía dominio de sí mismo, sobresalía sobre los demás, pero por cuanto no tenía al Señor presente, por cuanto no lo tenía en todos sus caminos, mire cómo se fue apartando hasta acabar con su propia vida. Y saben, cuando nos volvemos obstinados, desobedientes, dejamos que los celos, el odio, la amargura tomen nuestro corazón, podemos nosotros mismos matar el propósito de Dios. Nosotros mismos acabamos con el propósito de Dios. Y no es lo que Dios quiere. Por eso podemos ver lo que Saúl y el ejército vivieron en esos días en los que estaban con Goliat. Y saben, estas son las características de las personas de este tiempo. Las personas de este tiempo son personas obstinadas, orgullosas, son personas desobedientes, son personas con celos y odio en el corazón. Son personas que de una u otra manera, cuando no tenemos presente a Dios, pues tenemos presente lo otro. Recuerden que no podemos servir a dos señores. O buscamos al Señor o buscamos algo más. Y allí yo te animo. Si eres el que muchas veces siente curiosidad, de pronto por leer el periódico e irte a ver qué dice, es que verdad que miren lo primero que declaran, es que verdad que yo soy Tauro. Yo soy Aries. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela había un hombre que creía en todo esto y tenía una enciclopedia sobre los signos zodiacales, sobre la personalidad, sobre las capacidades, sobre los talentos según los signos zodiacales. Cuando fui a conocer la casa de este hombre tenía una pirámide sobre su cama, creía mucho en esto. Y me acuerdo, Henry, venga, ¿y usted qué es? Miren cómo de una vez marca mi identidad. Muchos dicen, yo soy Tauro. Yo soy, mire cómo marca la identidad. Me acuerdo que él me dijo, ¿y usted qué es, Henry? Dice, no, dicen. Yo no soy, dicen. Y en un momento él empezó a leerlo y le decía, tranquilo, mi hijo, yo no creo en eso. No creo en eso. Yo sé en quién está determinada toda mi vida. Yo no creo en eso. Pero si tú sientes una inquietud, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado de aún devolver lo que podemos verlo sin mucha maldad, devolverlo esoterismo, devolverlo supersticioso. Aún la misma relación con Dios la podemos volver supersticiosa. Yo lo digo esto con mucho temor y temblor, pero yo a veces he dicho que a veces veo un esoterismo cristiano que no es sano. En vez de buscar al Señor, estamos buscando quién nos dé una palabra. En vez de buscar al Señor, estamos buscando a ver quién nos dice algo de Dios. ¿Por qué no vamos al Señor? Él prometió que quienes estuvieran en su secreto escucharían su palabra. Él prometió que quienes fueran a su secreto podrían ver y oír su palabra. Pero a veces anhelamos más que alguien nos lo diga, ¿sabes? Saúl nunca escuchó en su corazón lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho. Y miren dónde terminó. Miren dónde terminó. Su obstinación lo llevó a desobedecer, a tener celos y odio, a ser supersticioso y finalmente se suicidó. Ahora, ¿qué había dicho Dios al respecto? Deuteronomio 8, versículo 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Miren la advertencia que le está haciendo el Señor al pueblo de Israel. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses,
y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Muchos podrán decir, no, pero esta palabra es para los no cristianos. No, esta palabra era para el pueblo de Israel. El pueblo que había visto el poder de Dios en el desierto, el pueblo que había visto la gloria de Dios en el desierto, y aún el Señor le dijo, vieron mi gloria, vieron mi presencia, los alimenté, los sustenté, no sea que digas en tu corazón. Entonces, es una palabra también para nosotros hoy. Podemos irnos detrás de otros dioses. Podemos irnos detrás de la obstinación, podemos irnos detrás de las decisiones que nosotros sabemos que no son las que debemos tomar, detrás de los pasos que sabemos que no son los que debemos dar. Tenemos que tener cuidado con esto. Y pues ya vemos cuál fue el resultado de toda esta vida que vivió Saúl. Confió en su propia fuerza, confió en su propio poder. Y ¿saben a dónde nos lleva esto? A esclavitud. Por eso cuando leíamos allí en 1 Samuel 17:9, lo que hacía Goliat cuando los afrentaba al pueblo de Israel, siempre decía, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Saben? Cuando nos vamos detrás de nuestro propio corazón, terminamos siendo esclavos. Ese es el resultado. Tan esclavo terminó Saúl que acabó con su propia vida. Tanto sentía que tenía el control de su existir que él mismo se creyó con el derecho de acabar con su propia vida. Pero a la final, el orgullo, el creer que tenemos el poder y el dominio, nos hace esclavos. Pero está al otro lado, y es lo que declara la palabra de David. Y aunque de pronto me demoré un poco en Saúl, vamos a mirar a David rápidamente allí en 1 Samuel 16:18, y vamos a ver ciertos parecidos en la descripción que dan los siervos de Saúl de David. Pero había algo que ellos dijeron de David que nunca dijeron de Saúl. 1 Samuel 16:18, y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén. Esto se escucha como despectivo, ¿no? He aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido. Creo que me están describiendo a mí. Esta palabra es profética, no, mentiras. Pero dice que era un hombre que sabía tocar, poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, en cierto sentido igual a Saúl. Y esto nos habla de las características que de una u otra manera busca Dios en sus hijos. Pero había una diferencia sustancial, que es la que descuidamos. A veces podemos desarrollar el saber tocar, a veces podemos en nosotros mismos desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestros talentos. Podríamos hacer un trabajo para no ser tan temerosos, para tomar decisiones cada vez mucho más fuertes, radicales, sentirnos valientes. Podríamos tener todo el conocimiento de la guerra, podemos hacerlo. En nosotros mismos podemos ser hombres y mujeres de guerra, tener todo el conocimiento, podemos aprender la prudencia, leer ciertas principios de cómo ser prudentes, aprender a callar cuando debemos callar, aprender a hablar cuando debemos hablar. Bueno, ya el parecido, eso sí ya es por naturaleza, y ya pues ahí sí, lo que a mí el Señor me dio bastante gracia, de pronto a algunos no les dio tanta gracia, no, mentiras, pero el hombre bien parecido, había una buena apariencia, pero nada de esto sirve. Nada de esto sirve porque no le funcionó a Saúl. Esto lo tenía Saúl y no le sirvió. ¿Saben qué era lo que servía? Y aquí está la diferencia, porque aquellos
siervos de Saúl, lo último que dijeron de David fue: y el Señor está con él. Y el Señor está con él. ¿Sabes? Eso marcó la diferencia. Qué bueno que cuando nos vean, cuando vean las capacidades que tenemos, cuando vean cómo hemos crecido, cuando vean nuestro desempeño, cuando vean las competencias, los talentos que se han desarrollado en nuestra vida, cuando vean la influencia, cuando vean el lugar hacia donde Dios nos digan al final: ¿saben? Y Dios está con él. Ahora es interesante porque los siervos de Saúl no era uno de los que estuviera siempre enseñando del Señor, pero sí ellos pudieron ver en David que el Señor estaba con él. ¿Sabes? Esta es la diferencia entre la capacidad y la dependencia. Saúl dependió de la capacidad. David tenía la capacidad, pero a la capacidad le sumó dependencia. Lo que el enemigo siempre ha querido desde el Edén, desde que hizo caer a Adán y a Eva, desde que hizo caer al hombre, fue: seamos independientes de Dios. Sean igual a Él. Fue lo mismo que pasó en el corazón de Luzbel: sean igual a Él. Cuando el Señor lo único que quería era que Adán y Eva dependieran de Él, de que nosotros día a día dependamos de Él, de saber, como se lo dijo a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente en guardar lo que está aquí. Si tú guardas esto, recuerda, dependes de mí y yo estaré contigo. Si me obedeces, te bendeciré. Si meditas en mi palabra, serás como árbol plantado. Recuerda que yo soy tu pastor, que aunque andes en valle de sombra de muerte, nunca temerás, que el bien y la misericordia. Recuerda, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Recuerda que los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas. Recuerda que los que confían en mí, sus enemigos saldrán huyendo. Esto fue lo que caracterizó a David. Él mismo reconoció que cuando mató al oso, que cuando mató al león, había sido Dios. Él mismo fue el que reconoció delante de Goliat: había sido Dios. Y esas fueron las evidencias. Realmente, cuando David derrota a Goliat, es la evidencia mayor de que Dios está con él. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está conmigo, no importa lo grande, no importa lo imposible que podamos ver alrededor, no importa que lo que venga hacia nosotros lo veamos como un gigante, como que nosotros no podemos, no importa. Porque sabes, no es nuestra pelea, la pelea es del Señor. Por eso le decía a Josafat: no teman ni se amedrenten, porque no es suya la guerra. Esa guerra es mía, le decía el Señor. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Él es el que va delante peleando por nosotros. Es como esa imagen, una imagen que una vez vi por Facebook, de que está un cachorrito de león y hay un lobo gruñendo sobre él. Sobre el cachorrito allí hay un lobo gruñendo, pero el cachorrito está confiado, mirando al lobo con tranquilidad. Puede el lobo haber sido más grande, pero es que el cachorrito descansa porque el que está atrás es su papá, el león de la tribu de Judá. Dependencia era lo que tenía David. Por eso David, lo que pasó con David fue evidencia de que Dios estaba con él. De que Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Pues eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Cómo vio David? Reconoció quién era él. Ahora, siempre vamos a encontrar esa lucha entre estos dos estilos de vida. La sola capacidad, confiar en lo que sé,
confiar en lo que tengo, confiar en lo que conozco, confiar en lo que he aprendido a hacer. Ese es un estilo de vida. Confío en lo que soy, confío en lo que tengo. El otro estilo de vida, sé lo que tengo, sé lo que soy, sé lo que he logrado y reconozco que ha sido por Dios. Por eso dependo de Él. Dependo de Él. Se me viene a la mente cuando cantamos esta canción, Te quiero a ti, tú eres lo que necesito. Saber que conmigo tú estás. Saber que conmigo tú estás. Eso era lo que buscaba David. No daré sueño a mis ojos, ni descansaré. No adormeceré mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. ¿Qué era lo que anhelaba David? Que el Señor siempre estuviera con él. Y esta es la invitación hoy. Busquemos. Si algo que digan de nosotros, no es, sí, que hablen de lo profesionales que somos, que hablen de la influencia que tenemos, sí, que hablen de las capacidades, pero que digan, hola, pero ¿saben una cosa? Dios está con él. De hecho, no hay mayor plan de evangelismo que vean a Dios en nosotros. Saúl, con su capacidad, le dio la gloria a él mismo. Y el peligro de verse solo él, el peligro de ver solo su capacidad y sus talentos, fue que él mismo se dio la gloria. Y ese es el peligro, que esa gloria acabó con su propia vida. Pero cuando reconozco quién soy, cuando crezco en esos talentos, el Señor me dio 5 talentos, el Señor me dio 2 talentos, el Señor me dio 1 talento, busco crecer en ese talento, porque sé que allí Él es glorificado. Y otros dirán, el Señor está con él. Y no hay nada imposible para los que estamos con el Señor. No hay nada imposible cuando el Señor está a nuestro lado. Padre, que podamos nosotros poner nuestra mirada completamente en ti. Anhelar crecer en ti, anhelar crecer en nuestra confianza, anhelar crecer en nuestra dependencia, de la misma manera en que anhelamos crecer profesionalmente, de la misma manera en que anhelamos crecer en nuestras capacidades, estudiando, en el trabajo, la misma manera en la que anhelamos crecer de tener un mejor puesto, la misma manera en que anhelamos crecer de pronto de tener un mejor lugar de habitación, la misma manera en que anhelamos crecer de tener de pronto mayores ingresos. De la misma manera, Señor, sea superado, Señor, el anhelo de crecer en dependencia, Padre. Que podamos crecer dependientes de ti, de hacer crecer nuestra dependencia de ti. De reconocer, Señor, que nosotros por nosotros mismos nada somos, que lo que somos lo somos por ti, que dependemos de ti, que lo que hemos logrado, Señor, lo que han logrado nuestras manos es porque tu gracia ha estado sobre nuestra vida. Señor, que no nos olvidemos de lo que tú has derramado en cada uno. Que no nos olvidemos, Señor, que lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado, ha sido por ti. Ha sido por ti. Por eso, Señor, que aunque los demás digan, es fuerte, es prudente, es honesto,
los demás digan es valiente, los demás digan que tiene un hermoso parecer. Lo que más sobresalga, Señor, es que puedan decir: y Dios está con él. Por eso, Padre, bienaventurado aquel que medita en tu palabra de día y de noche. Bienaventurado aquel, como lo decía el salmista, Señor, cuando tu palabra se vuelve miel para nuestra boca. Bienaventurado aquel, Señor, que encuentra deleite en tus mandamientos. Bienaventurado aquel, doblemente bendecido, aquel que tu palabra es luz, que tu palabra es verdad. Bienaventurado aquel que tiene la oportunidad de conocer tu corazón en el secreto. Doblemente bendecido. Señor, tú se lo dijiste al pueblo de Israel. Tú se lo dijiste allí a ellos, Señor, que bendecirías todo en Deuteronomio 28, Padre. Tú en Deuteronomio 28, Señor, le dijiste a todo el pueblo cuál iba a ser el fruto, cómo los querías bendecir, cómo anhelabas bendecirlos, Señor. Y quiero recordarlo ahora, Padre Celestial. Porque a veces, Señor, lo único que tomamos es lo que declara de las bendiciones. Serán benditas nuestras ciudades, nuestros campos, nuestros hijos, nuestras cosechas, las crías de nuestros rebaños, nuestras canastas de fruta. A donde vayamos seremos benditos en lo que hagamos. Que tú, Señor, vencerás a nuestros enemigos, que si salen a atacarnos en una dirección se dispersarán por 7. Que tú asegurarás bendición en todo lo que hagamos y llenarás nuestros graneros. Que tú bendecirás la tierra que nos has dado, Señor. Todas estas son bendiciones que vienen de ti, Padre Celestial. Que nos confirmarás como tu pueblo, que todas las naciones del mundo verán que somos tu pueblo escogido y quedarán asombradas de ti, que nos darás prosperidad en esta tierra, así como lo juraste a nuestros antepasados, que nos bendecirías con muchos hijos, con gran cantidad de animales y cosechas abundantes, que enviarías la lluvia en su tiempo desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirías nuestro trabajo. Que nosotros seríamos los que prestaríamos a muchas naciones, pero nunca tendríamos la necesidad de pedir prestado. Que nos pondrías por cabeza y no por cola. Que siempre estaremos en la cima y no debajo. Tú eso no prometiste, Señor. Pero una cosa dijiste: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos. Señor, que haya ese temor en nuestro corazón, que busquemos obedecerte en todo tiempo. No permitas que nos vayamos detrás de nuestras emociones. No permitas que nos vayamos detrás de nuestras decisiones. Guárdanos. Queremos depender de ti. Decidimos depender de ti. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.